Lo dijo en la primera hora. 7:47 en la mañana. Ayer el Comité Empresarial Ecuatoriano, que aglutina a 100 y pico de gremios empresariales del país, emitió un comunicado a través del cual, por un lado, cuestionó este día adicional de feriado para este jueves 31 de octubre, dispuesto por el gobierno del presidente Daniel Noboa, y por otra parte planteó alternativas adicionales en medio de la crisis energética. Recordad además que el sector empresarial, a través del Comité Empresarial Ecuatoriano, está siendo parte de este comité asesor en el área energética que fue integrado hace pocos días por el propio Ejecutivo. La doctora María Paz Gervis está con nosotros. Ella es presidenta de la Cámara de Industrias y Producción de Pichincha y presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Doctora, bienvenida, qué gusto. Buenos días Fabricio, buenos días a todos quienes nos escuchan, encantada de estar aquí. Gracias, María Paz. ¿En qué contexto se da el comunicado del día de ayer, empezando por este cuestionamiento al día adicional de feriado que será este jueves? Cómo no, muchas gracias. En primer lugar, yo empiezo agradeciendo por darme el espacio. El tema de la opinión pública y de tener un cargo de representación del sector privado, pero un cargo de representación al fin, puede ser súper complejo y tengo la sensación que a veces en nuestra debilidad democrática nos cuesta entender. A veces los medios, yo entiendo, haciendo su trabajo, quieren que salgamos a opinar sobre todo y no podemos porque no sería responsable. Y en esa virtud quizás a veces mantenemos un silencio que puede ser un poco cauto porque en el país pasan muchas cosas y cuando tú representas al sector productivo tienes una maleta muy pesada que hay que asumirla con responsabilidad y yo procuro así hacerlo y sobre todo responder al directorio y representamos a 153 gremios de todo el país, lo cual no es menor. En esa virtud quiero recordar algo, si me permiten brevemente, y es que nosotros hace alrededor de un mes hicimos una rueda de prensa donde le cuestionábamos al gobierno, como muchos ecuatorianos y ecuatorianas, no como algo novedoso, el tema del manejo de la crisis, sin negar que es un tema, como ya se ha dicho repetidamente, estructural, que deviene de una constitución, de gobiernos previos, y evidentemente afectado por un cambio climático, pero hemos pedido mayor transparencia y comunicación. Entre esas peticiones que hicimos fue parar este feriado, este apagón industrial, como le denominamos. En segundo lugar, nosotros solicitamos conformar un comité de crisis o de emergencia. Y eso es precisamente lo que no nos respondían hasta la semana pasada. El gobierno nacional, le agradecemos por escucharnos, no lo quiso denominar comité de crisis, da igual, lo quiso denominar comité permanente. Asesor me parece, pero esto pasó después de ese fin de semana donde se publicaron o se hicieron virales esas alertas, la una del SENACE, del 100% de suspensión eléctrica para el sector industrial, y luego este comunicado del entonces ministro de energía del 50%, y resulta que ustedes aparecen pocos días después y dicen, a nosotros ni siquiera nos han informado, doctora. Efectivamente, es un poco, yo recuento esto para mantener quizás el hilo conductor en esta crisis tan grave que tanto nos está golpeando a toda la ciudadanía sin excepción. Dicho esto, el jueves anterior se conformó finalmente este comité. Yo sí quiero contar, si me permite, cómo está conformado el comité. Estamos alrededor de 30 personas, donde hay parte del sector privado, donde está el Comité Empresarial Ecuatoriano, entre otros, y por eso digo entre otros, porque hay otros actores también. Y del lado del sector público está, bajo el liderazgo de la ministra Manzano y el ministro Jaramillo, están algunos representantes de las entidades, de las instancias reguladoras de la energía y adscritas, ¿no es cierto? Y entonces en esa virtud, en este espacio, lo que se ha discutido un poco es el futuro, y está muy bien. Es un espacio donde lo que se empezó en la primera reunión, que fue extensísima, lo que se discutió fue medidas a mediano y a largo plazo. Y yo sí quiero aclarar esto porque después se puede generar alguna confusión de ciertas decisiones que se han tomado en el seno de ese comité, que no es así. María Paz, es que justamente hacia eso yo quería ir con mi pregunta, porque quizá no sentó del todo muy bien este anuncio del presidente de la República en el sentido de que pidió al comité tomar decisiones en materia energética. Es un comité asesor que en efecto fue conformado para poder barajar o analizar estrategias, eventuales soluciones, como cita a mediano, largo plazo y en fin, pero no es competencia directa del comité tomar decisiones que competen justamente al Ejecutivo.
Muchísimas gracias, Belkis, y buenos días. También encantada de estar aquí contigo. Bueno, sí, pero yo creo que la ministra Manzano aclaró que en alguna entrevista le escuchó a un medio de comunicación cuál es el rol de este comité y evidentemente no tenemos la competencia ni tenemos por qué, evidentemente, ¿no? Y entonces, bueno, lo que sí quiero contar es que ahí se discutió sobre la gravedad de la situación, pero nuevamente nos tomó de sorpresa el anuncio que llegó unas horas después de incrementar estos apagones. Y esta sorpresa, más allá de lo anímico, hay un golpe importantísimo al sector productivo formal. Y no voy a dejar de mencionar, porque cuando hablamos del sector productivo formal, no estamos hablando de estos entes imaginarios, de las empresas. Ahí de las grandes empresas, hablo. De hecho, creo que se golpea menos a las grandes empresas que tienen mayor capacidad de reacción. Tenemos que pensar que esto golpea a la ciudadanía, a los ecuatorianos y ecuatorianas, a las plazas de empleo, a la cadena de fríos en los alimentos. Entonces, el golpe creo que a todos lo sentimos, no hay que insistir. Y por eso, con el siguiente anuncio del feriado, donde también el ministro Jaramillo, el nuevo ministro de la cartera de producción, muy cercano, muy dinámico, está haciendo esfuerzos que valoramos mucho de recuperar ese diálogo que había costado tanto entablar con el sector privado. Cuando nos informó minutos antes de anunciar, como le dije verbalmente y como lo voy a seguir diciendo en todos los espacios, respetamos y acatamos como los que más las disposiciones de nuestras autoridades, pero eso no significa que entendamos ni que podemos apoyar. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué suspender? Si tú suspendes, evidentemente hay un afán de ahorro. ¿Cuánto es ese ahorro? Hay una prueba, hay un cálculo, hay una proyección. Entonces creo que eso en un momento económico y social tan grave como el que estamos viviendo, no logramos entender a dónde conduce. Fíjense ustedes que ya están paradas las grandes industrias, las grandes consumidoras, también son grandes generadoras de energía. Ya se les ha pedido que paren al 50% la producción, al 50% en unos casos, al 60% en otras. Ese parar, bajar la potencia a 60% implica el dejar de producir. ¿Hubo casos hubo casos en los cuales se llegó al 100% o no? Como había recomendado el SENACE en ese fin de semana que yo le relataba a María Paz. Hubo casos sin duda, pero recordemos que eso es dejar de producir. Entonces, eso sumado a las 12, 14 horas que ya tenemos, no es un tema de voluntad, nos sumamos, somos voluntarios, pero si no se produce, ¿con qué se paga sueldos? ¿Con qué se cumplen las obligaciones? Entonces creo que esta situación tan dramática a nosotros nos llevó el día de ayer, y ahora sí me dirijo al comunicado, a 4 puntos. En primer lugar, a decir, señores y señoras ministras, ministros, autoridades, señor presidente de la República, replanteen esta medida. Es una medida muy dolorosa con un impacto inmenso. La de las 14 horas. La de la suspensión de la jornada del jueves. La del jueves. Es una locura, en nuestra humilde opinión. Toda vez que deciden seguir adelante, hemos pedido claridad. Ustedes recordarán que al comienzo quedaba la idea de que era voluntario, después decía que no era voluntario y después dijeron que sí es obligatorio. Ahora es obligatorio, eso sacó el Ministerio de Trabajo. Sí, y eso a nosotros también nos parece importante, porque aquí le voy a hablar con la complejidad de tener el gran sombrero de todo el sector productivo. Yo le digo que la desesperación por todas las industrias, por ejemplo, y por toda la actividad económica era que sea voluntario y no nos acogemos. Pero creo que estamos obligados a mirar la película completa, a pensar en la realidad social. Y esa es precisamente la nueva visión del sector productivo. Una vez que dieron ese decreto, yo les pongo este ejemplo, los colegios suspendieron actividades. Y entonces yo quiero pensar en la mayoría del país. Aquellas personas que tenemos la ventaja de tener una red de apoyo, más allá de lo frustrante y de la paralización, la suspensión del aprendizaje de nuestros niños, que no es menor, pero están cuidados. Yo quiero saber qué hacen esas familias que tienen que dejar a sus hijos en barrios absolutamente vulnerables, abandonados. Tenemos la obligación de pensar en el país en su integralidad. María Paz, como comité asesor, ustedes han planteado al gobierno nacional que exista una mayor transparencia sobre la realidad que enfrenta el país en materia energética y la consecuente toma de decisiones técnicas, y lo digo porque escuchamos al presidente de la República en esta entrevista última concedida este fin de semana, en la que decía que la reducción en el horario de los apagones se dio no fruto precisamente de una decisión técnica, sino de empatía con la gente. Y luego vimos la consecuencia, el resultado, que significó un incremento más bien en estos horarios de los apagones. ¿Ustedes han puesto esto sobre la mesa al gobierno nacional?
Constantemente, y no solo, insisto, el comité ha tenido una primera sesión, entiendo que nos convocará una vez al mes, donde se tratan temas muy técnicos, sobre todo escuchamos nosotros, hemos tenido todavía poca oportunidad de hacer propuestas, después de una primera reunión que íbamos a empaparnos cómo funcionaba, cada uno de nosotros fuimos la visión de los industriales, desde el comité empresarial la visión más grande, hay otro tipo de instituciones ahí, también hay algunos afiliados a la Cámara, al comité empresarial ecuatoriano que están ahí, algunos que hacen servicios de consultoría, es decir, es muy variado como está. Ahora bien, nosotros lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, y me refiero precisamente a esta decisión, por ejemplo, del feriado, donde dicen aquellos sectores que no pueden parar, y que hay muchos, y que se puede entender los que no pueden parar, perfecto, pueden funcionar, pero tienen que pagar horas extras, como que fuera un feriado. ¿Cómo? Es de locos. Si no puedes parar, estamos ya con una suspensión en actividad económica. Y adicionalmente, en este nuevo feriado, puedes funcionar si tienes estas condiciones de no poder parar y tienes que pagar horas extras. Es que no cuando se supone que es un día normal, o sea, no es la naturaleza del viernes y del lunes, que sí son 2 días de feriado obligatorio no recuperable. El caso del jueves es un día excepcional que el gobierno dispuso como feriado, a eso se refiere. Exactamente. Pues no tendría sentido pagar horas extras extraordinarias, ¿serían suplementarias? Extraordinarias. Ajá, horas extras, ajá. Entonces, por esa razón es que en la línea de lo que usted me planteaba, Belki, nosotros seguimos todo el tiempo pidiendo claridad en la toma de decisiones, porque eso es mejor para todos. Pero han hablado con la ministra de Trabajo sobre estas dudas que está planteando en este momento. Yo personalmente no he hablado, nos hemos comunicado de distintas vías, algunos colegas, y siempre en buena voluntad, y reconocemos nuevamente, la ministra del Trabajo es una persona muy asequible, muy profesional. Entonces, insistimos, todos desde la buena fe, pero tenemos que decirlo, porque la oscuridad en alguna redacción puede generarnos esto, cómo podrían además los sectores ser penalizados con este recargo. En tercer lugar, ¿qué es lo que pedimos? Y aquí voy a ser muy clara, y sé que esto es políticamente incorrecto, y saldrán a decir que el empresario malvado y perverso, nosotros pedimos que se suspenda la autorretención en los últimos 2 meses del año. ¿Y por qué les argumento esto? Perdón, ¿qué significa autorretención? Para que entienda nuestro público. ¿Cómo no? En el mecanismo tributario, desde hace algunos años ya se incorporó la autorretención, es decir, el Estado se anticipa y retiene la proyección del impuesto a la renta, hace un cálculo en base al rendimiento del año previo y dice, nosotros estimamos más o menos que habrá, esto se generará como impuesto a la renta. Dado la necesidad urgente de liquidez fiscal, el hueco fiscal que tiene el Ecuador, entonces ya es de segunda ocasión o tercera ocasión, si no me falla la memoria, en que dice, nosotros nos anticipamos y antes de que tú generes ese impuesto a la renta, nosotros ya te retenemos. Esto es un poco contrario a Sensum, pero ¿a qué debe? Debe precisamente a la necesidad de liquidez. ¿Y a qué afecta? A la liquidez de las empresas, porque las empresas igual, evidentemente, van a cumplir con sus obligaciones tributarias, pero te toca pagar antes de generar. Y eso implica que la empresa pierde liquidez para hacer inversiones, ¿ya? Ahora bien, este año la autorretención, y nosotros en su momento elevamos nuestra voz, fue muy elevada. Nosotros cuestionamos mucho la fórmula de la autorretención, ¿ya? Que después te devuelven, pero te devuelven en crédito tributario. Es decir, no es que devuelven en plata, en dinero contante y sonante. Entonces, obviamente se alegó la necesidad de la solidaridad, pero lo que no vemos es que si nosotros asfixiamos al sector productivo, lo que bajamos es la capacidad de circulación del dinero en la sociedad y también el poder seguir creciendo como empresa, y al crecer la empresa privada formal, crecen las plazas de empleo y por ende crecerá la riqueza del Estado. Ahora bien, lo que nosotros hemos visto es que en la mayoría de los casos el Estado ya ha recaudado la cantidad prevista por pagos anticipados. Es decir, si nosotros comparamos con lo que pasó en 2023 y con la proyección que se hizo para este año, al mes de septiembre ya se había alcanzado la recaudación que se había planteado como meta por impuesto a la renta. Nosotros solicitamos en esa virtud que se suspenda la autorretención para los últimos 2 meses del año. ¿Con qué fin? Con el fin de poder aportar con liquidez a las empresas que tienen que hacer qué cosa. En muchos casos, pagar nómina. Porque no vendieron lo que estaba previsto vender, porque han incumplido por esta desgracia de los cortes de energía. También para que las empresas a su vez puedan invertir en mecanismos de autogeneración, que sabemos que son costosísimos, escasos y costosísimos.
Y esto no significa que no le van a pagar impuestos al Estado. Al fin del año, para que hablemos del lenguaje sencillo, se hace un neteo. Y entonces eso se cumplirán las obligaciones tributarias. Entonces ese es un pedido. Y en cuarto lugar, lo otro tema que nosotros estamos pidiendo, que no es menor, es que conforme al decreto 003-2024 del mes en curso, se estableció un mecanismo de compensación por parte del Estado para aquellas empresas que autogeneren, es decir, aquellas empresas que crean ponen a funcionar sus aparatos electrógenos, con todo el costo que esto implica. Y entonces, además de evitar la desconexión de otros sectores, es decir, de aportar al parque térmico en ese sentido, al ahorro y también al parque térmico, había una compensación monetaria, que fue una resolución 003, del mes de septiembre, de este año, donde había una valoración que parecía bastante equitativa. Sin embargo, ya se ha vencido y todavía no hemos visto el pago efectivo. Y cuando estamos hablando de estos grandes consumidores, pero también grandes generadores de energía, estamos hablando de cifras muy importantes que pueden generar un desbalance económico muy grave para las empresas. Nosotros eso sí planteamos el jueves pasado en esa reunión a la señora ministra Manzano, y lo que nosotros decimos es fundamental fortalecer la confianza. Y si queremos, porque es urgente, que lo que le conviene al Estado ecuatoriano, es decir, a la mayoría de nosotros, es que la empresa privada cada vez genere más. Y eso implica mucho riesgo y un alto costo económico. Tenemos que cumplir, obviamente, con las obligaciones, pero además no se puede demorar. Y ya tendrían que cumplirse el pago de las primeras facturas, que son montos importantes y que además es un mensaje positivo al sector privado, y eso todavía está pendiente. Y solamente para recapitular, el tema del feriado, estamos martes. Ayer incluso circuló un supuesto comunicado que fue desmentido, llegó en todos los chats de WhatsApp, ¿no? Incluso varios colegas preguntaron en el chat de la Secretaría de Comunicación, y claro, cuando aparecen estos mensajes de reenviado muchas veces, yo digo, ya le veo yo una duda. Y efectivamente el gobierno desmintió la validez de ese comunicado. O sea, al día de hoy, yo no veo señales de que el gobierno podría recular en esta decisión del feriado del jueves. No sé si ustedes tienen alguna expectativa de que a esta hora el gobierno decida dar marcha atrás en esta decisión. En derecho todo se deshace como se hace. Sí, por supuesto. Nosotros confiamos plenamente en la sensibilidad de nuestras autoridades. Hemos elegido varios mecanismos de comunicación buscando ser lo más asertivos posibles. Nosotros cumplimos con nuestra obligación de hacer notar al gobierno nacional el perjuicio que esto supone. Sin embargo, insistimos también en que somos absolutamente cumplidores de la ley, de las disposiciones públicas, y seguiremos acatando las normas y las disposiciones del gobierno como siempre. ¿Ustedes tienen a esta hora algún tipo de proyección de cuánto le ha costado al sector empresarial, a sus agremiados, a sus 150 y pico gremios que aglutina el Comité Empresarial Ecuatoriano, cuánto le ha costado esta crisis energética, María Paz? Mire, esto está pasando tan rápido y de manera tan voraz que no hemos actualizado todavía esa cifra. Porque además vamos viendo que es cambiante de una semana a otra, ojo. Sin embargo, nosotros sacamos en la crisis de abril el dato que no es menor, de 12 millones por hora de apagón. Pero hay quizás un 12 costo... millones por hora. ¿Por hora? Sí, 12 millones por hora. ¡Qué bárbaro! Sí. Haciendo dudar. No, pero es que me quedo loco, Sí. Es que es un montón. No tengo el dato aquí, pero sí. ¡Qué barbaridad! Que sacamos. Me quedo loco. Sí, ya me puse yo también a temblar porque uno a veces ya 12 normaliza millones. cierta cifra. Yo siempre manejo mis datos, Imagínese. los tengo apuntados, pero tengo claramente que son 12 millones por hora de apagón. Qué horror. Y esto es violento y lo hemos normalizado, claro, cómo no, yo ya ni me sorprendo, cuando vi sus ojos me asusté y dije, habré dicho Yo me quedé- un no, cero de me más. quedé- me Esto quedé es gravísimo. Pero ¿sabe qué, Fabricio? Pero- Yo creo que hay un dato que no podemos cuantificar y que es quizás más doloroso, y es la pérdida de confianza del sector productivo que lleva décadas esforzándose por abrirse espacio en los mercados internacionales. Creo que es importantísimo que entendamos la dimensión geopolítica del Ecuador y abrirse espacio cuando tenemos muchos problemas de competitividad por la carga laboral, por el mismo hecho de tener dólar, que no tenemos esta moneda que se devalúa, por una serie de cosas, y el empresario ecuatoriano ha hecho un esfuerzo importantísimo en poder abrirse mercados. Y estos mercados, una vez que tú incumples, tú puedes llegar con el cuento y decirle pues que me cortaron la luz, que dejó de llover, es que no fue nuestra culpa, todo lo que tú quieras. Sin embargo, ese impacto más allá del costo, porque esto acarrea
acarrea costos también de pagar pólizas, etcétera, etcétera. Es un costo que no podemos cuantificarlo. Hay otro adicional, y es el estado de ánimo de los ecuatorianos. Sí, sin duda. Y creo que como nos sentimos, y yo me sumo en primera persona, siendo consciente que algunos de nosotros vivimos en situaciones de privilegio cuando estamos lejos de los espacios de mayor violencia, y yo me permito invitar a que, es difícil decirlo, pero no podemos perder la esperanza, porque tenemos que seguir luchando por nuestros hijos, por las nuevas generaciones, pero hay un desánimo, hay una tristeza colectiva generalizada, y creo que ese esfuerzo también es importantísimo y por el que muchos de nosotros nos levantamos con ganas para seguir trabajando, porque no podemos botar la toalla, y aunque esto se pone muy difícil, tenemos que seguir siendo creativos para pensar cómo se generan más plazas de empleo en un contexto tan grave. Y si me permite, solo para terminar, una de las principales preocupaciones del sector empresarial en estos días es precisamente qué pasa con las cadenas de frío de los alimentos. Nosotros ya identificamos un cambio en la conducta en el consumidor y tendemos a comprar más a diario, lo que también genera más dificultad para los almacenes y las tiendas de conveniencia y los espacios de retail, porque tienen que contar con mayor cadena de frío que antes en la conducta habitual la compartían con los hogares, ahora no. Y entonces aquí viene me lanzo una alarma, todavía no tenemos claro el proyecto, pero sí les quiero mencionar que estamos en contacto con los bancos de alimento. Los bancos de alimento, que siempre han tenido un problema logístico por capacidad, reciben alimentos, están recibiendo menos porque la gente compra menos. Y cada vez tienen más demanda. Yo he hablado con el Banco de Alimentos de Quito, por ejemplo, las filas de gente pidiendo una canasta de comida sigue creciendo, así como estamos todo el tiempo discutiendo, pidiendo al Estado, a los gobiernos que nos escuchen, como estamos discutiendo sobre las leyes y la reforma energética, los planteamientos energéticos a corto y largo plazo. También nosotros estamos trabajando en lo más humano, en lo más primario, en cómo fortalecer la cadena de alimentos y garantizar que los ecuatorianos y ecuatorianas tengan algo que comer cada día. María Paz, gracias por el tiempo, muy gentil. Muchísimas gracias a ustedes. La presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano, María Paz Kervis, aquí en A Primera Hora, 8:09, pausa, seguimos. Primera plana, todas las noticias, todas las voces.